Había un niño que vivió hace muchos años en Estados Unidos y lo pasó muy mal desde pequeño. Tuvo muchísimo sufrimiento. La razón era porque no sabía quién era su papá. Era hijo de una madre soltera. Y eso hace muchos años, y en un pueblo pequeño, la verdad que era un gran escándalo. Los niños le insultaban, incluso le pegaban. Era muy difícil para él. Él, por supuesto, no entendía por qué le ocurría eso. Porque él no había hecho nada para merecer eso. Él no tenía la culpa, la cosa había sido así, pero la verdad que sufría muchísimo. Todos los domingos iban a la iglesia y para él no era fácil ir porque la gente le miraba de una manera no muy agradable. Pero ese domingo fueron y había un nuevo pastor. Entonces, cuando terminó el servicio, el pastor fue corriendo a la puerta principal para poder saludar a todos los miembros y presentarse. Entonces la gente empezó a salir y el pastor los iba saludando, presentándose y hablando con ellos. Y este pequeño, pues, estaba buscando la manera de poder salir sin cruzarse con el pastor. Pero la verdad que no pudo. Y cuando iba a salir, el pastor lo vio y el pastor le dijo: «¡Uy! ¿Y este niño? ¿Este niño de quién es hijo?». Y al decir eso, de repente la gente se cayó. Hubo un silencio ahí. El niño no sabía qué hacer. Se quería meter en un agujero, ¿no?, de lo mal que lo estaba pasando. Pero este pastor pudo recibir la guía del Espíritu Santo. Se dio cuenta que ocurría algo. Por eso este pastor le tomó de la mano y le dijo: «¡Ah! Ya sé de quién eres hijo. Tú eres hijo de Dios. Hijo mío, ve, porque Dios tiene grandes cosas preparadas para ti». De repente, este niño recibió mucha gracia a través de esas palabras y salió muy contento de la iglesia. Pasaron los años, este niño se hizo adulto y llegó a convertirse en el gobernador de ese estado. Es más, durante 3 años consecutivos fue nombrado gobernador, cosa que fue la primera vez que ocurrió en toda la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Este hombre ya compartió que todo fue debido a ese incidente que ocurrió en la puerta de la iglesia. Fue en el momento que esas palabras de que él era hijo de Dios, de que Dios estaba con él, quedaron grabadas en su corazón. Al tener seguridad de quién era él, realmente su destino cambió. Amén. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que tener seguridad de quién somos. Hay 5 seguridades importantes que me gustaría estar compartiendo. La primera es la seguridad de la salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, no porque lo sienta o porque lo vea, no. Está escrito. La palabra de Dios lo dice. Yo cuando por gracia de Dios pude de verdad creer que Jesús era el Cristo, cuando de verdad le pude recibir en mi corazón como mi Señor y Salvador, desde ese momento Él me salvó. Esa salvación tan grande que Él vino a cumplir, se cumplió en mi vida. Recibí esa salvación y mi identidad cambió. Me convertí en hijo de Dios. Y eso no cambia. Eso no se pierde. Es una doctrina clara que nos enseña la palabra de Dios. Dios nos ha escogido y Dios no se equivoca. Él escogió, me salvó y Él solucionó mi pasado, mi presente y mi futuro. Yo tengo hijos y mis hijos un día se portan muy bien,
otro día se portan mal, otro día regular, pero en todo momento son mis hijos. Hagan lo que hagan, son mis hijos, me guste o no me guste, esté bien o no, son mis hijos. Incluso si yo quisiera que no fueran, no podría hacerlo. Ellos ya son mis hijos para siempre. Por eso, esa salvación que el Señor nos ha dado, eso no se pierde. Por eso la lectura que hemos tenido hoy, en Juan 10, 28, el Señor está diciendo, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. De verdad el Señor, como dice también en Romanos 8, nos ha tomado de su mano, y nada nos separará del amor de Dios. Nosotros tenemos que tener seguridad. Yo hace años, siendo creyente, no tenía esa seguridad. Yo pensaba que la salvación dependía de mí, se podía perder, y yo me esforzaba muchísimo. Pero era un sufrimiento, porque cada noche yo no sabía realmente cuál era mi destino. Iré al cielo, lo habré hecho bien hoy, lo habré hecho mal, pero no. La salvación no es por lo que yo haga, es por lo que Cristo ha hecho por mí. Amén. Por eso yo no dependo de mi esfuerzo, de mi habilidad, no. Yo dependo de la obra perfecta, completa y suficiente de Jesucristo. Amén. Y Jesucristo me ha dado la salvación. Mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y eso ya no se puede borrar. Bueno, hay gente que piensa, vale, ahora como soy salvo y eso no se pierde, pues vamos a pecar. Si una persona piensa así, esa persona de verdad no ha creído de verdad en Jesucristo. Porque una persona que de verdad cree en Jesucristo y tiene el Espíritu Santo, no puede constantemente, voluntariamente, ir buscando el pecado. Por supuesto que siendo hijos de Dios, pecamos, claro que sí. Todos los días fallamos, es verdad. Pero puede haber que haya una temporada especial donde yo estoy teniendo un trato especial, estoy realmente haciendo las cosas incorrectamente. Pero yo que soy de Dios, de verdad, nada me puede arrebatar de su mano y el Señor va a obrar para que yo regrese a Él, como vemos en la parábola del hijo pródigo. Porque Dios es soberano. Dios me ha escogido y no se equivoca. Por eso, de verdad, que pueda tener esa seguridad. La salvación. Yo ya soy salvo. Ya el Señor en Cristo, de verdad, no solo solucionó mi pasado. Él solucionó el presente y también el futuro. Ya está todo incluido en Cristo. Que yo tenga esa seguridad conforme a la palabra de Dios. Yo soy un hijo de Dios, yo soy salvo. Ya mi destino ya es una eternidad con Dios en el cielo. Hay otra seguridad que tenemos que conocer. La seguridad de la guía del Espíritu Santo. El Señor ya está en mi corazón. Él es el dueño de mi vida. Y Él me guía a través del Espíritu Santo. Hay gente que piensa que la guía del Espíritu Santo es por emociones, por señales. Por supuesto, Dios es poderoso, puede hacer las cosas. Pero Él nos guía conforme a su palabra. Él nos guía para ser testigos, para que el reino de Dios se establezca, que es el plan absoluto de Dios. Yo muchas veces monto en avión y cuando estoy en el avión, que he viajado un montón de veces, nunca se me ha ocurrido ir corriendo allí a cabina, a la puerta de cabina, a llamar, a decirle al piloto que si se va a equivocar, no, oiga, que se está equivocando, que no es por aquí. Tampoco he visto, al ver en el campo una manada de ovejas, un rebaño de ovejas, y el pastor que va delante de ellas, nunca he visto tampoco una oveja ir corriendo al pastor, el pastor que se está equivocando, que es a la derecha, es a la izquierda, ¿no? Entonces, Cristo es el piloto de nuestras vidas. Nosotros estamos como en un avión, el Señor nos lleva. Y Él nos guía totalmente. Él es el buen pastor. Y Él está guiando por nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me está guiando totalmente, por su gracia. Por eso,
teniendo esa seguridad de que soy un hijo de Dios, yo a mis hijos no los dejo por ahí por la calle, ni les dejo que vayan haciendo todo lo que quieren, no. Yo les ayudo para que estén teniendo la dirección correcta. Pues más Dios, que es perfecto, nos guía a través del Espíritu Santo perfectamente. Yo, viendo mi vida de fe, mirando para atrás, veo totalmente cómo Dios, por su gracia, me ha ido guiando. Es verdad que a veces ocurrían situaciones que no eran agradables para mí, lo pasaba mal, incluso no me gustaban, no las entendía. Pero mirando para atrás, de verdad, veo cómo Dios, por su gracia, me ha ido guiando. Que esas situaciones tan difíciles realmente eran un tiempo de gran bendición para mi vida. Veo cómo Dios me ha guiado con un plan perfecto. Y de verdad, siempre Dios cumple su palabra. El Espíritu Santo nos guía. Por eso, que tengamos esa seguridad, que disfrutemos, de verdad, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, el Espíritu Santo me está guiando. ¿Por qué? Porque escrito está. El Espíritu Santo nos guía. La tercera seguridad que tenemos que tener es la respuesta a la oración. Cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, Dios le responde. ¿Por qué? Porque tú no estás yendo como un extraño, tú vas como hijo. Entonces Dios, que es tu Padre, te escucha. Y tú no vas en tus fuerzas, vas en el nombre de Cristo que ha conseguido todo para ti. Por eso el Señor dice, todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho. Dice también en Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Dios siempre nos responde. Hay veces que nos responde sí. ¿Cuándo? Cuando realmente nos alineamos a su voluntad. ¿Cuál es? La evangelización del mundo. Ser testigos, que a través de mi vida Cristo sea glorificado. Cuando yo estoy orando con ese pacto, realmente Dios me va a decir sí. Y lo vemos en la vida de Ana. Ana no podía tener hijos. La otra mujer de su marido, Penina, tenía muchos. Y le fastidiaba, le molestaba. Ella se sentía mal. Y como se sentía mal, estaba haciendo oraciones incorrectas. Oraciones incorrectas. Todo era por venganza, por envidia, por celos. Eran oraciones pensando en ella, en Ana, en su yo, en Ana, ¿verdad? No funcionaba. Dios no le decía que sí. Pero a través de ese sufrimiento, Ana empezó a entender que el pueblo de Israel había perdido el pacto. Se dio cuenta que Elí, el sumo sacerdote, había perdido el pacto, sus hijos estaban pecando, había perdido la visión espiritual. No había visión en esos días, dice la palabra. Y ahí Ana entendió que Dios tenía un plan, que Dios tenía que levantar ahí un remanente que creyera correctamente que Jesús es el Cristo. Empezó a entender eso a través de esa dificultad. Por eso la oración de Ana cambió. Dejó de orar por sus propios deseos, por sus motivos incorrectos, y empezó a orar por el plan absoluto de Dios. ¿Cuál era? Proclamar el Evangelio. Señor, ya no quiero un hijo para ya estar siendo feliz, para molestar a la otra mujer, a Penina. No. Ahora quiero un hijo para dártelo para ti, para servirte, para que restaure el Evangelio, para que predique que Jesús es el Cristo y realmente el pueblo pueda ser totalmente transformado a través del Evangelio. Por supuesto, esa oración fue contestada sí. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos, tenemos que orar que sea la voluntad de Dios, no mi voluntad, no mi deseo, el plan perfecto de Dios. Cuando estamos realmente tomando el pacto y orando conforme a la voluntad de Dios, Dios nos contesta sí. Dios a veces nos contesta no. ¿Cuándo? Justamente cuando estamos orando por cosas que a lo mejor nos pueden parecer buenas, pero realmente Dios, que nos ama, que sabe mejor las cosas que nosotros, hay veces que por amor nos dice no, porque sabe que esas cosas nos harían daño. Sería algo que estaría perjudicándonos. Y como somos sus hijos amados, Dios en su amor a veces nos dice no, con todo su amor.
Dios también contesta, no es el tiempo. Dios tiene un horario para cada cosa. Y dice en Eclesiastés 3, capítulo 3, que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Tiene un tiempo para cada cosa. Por eso, Dios tiene un horario. Y hay oraciones que a lo mejor no vienen rápido, pero si son conforme a la voluntad de Dios, en su horario, Dios nos va a responder. Amén. Y vemos la vida del hermano George Müller. Él, como buen alemán, todos los días apuntaba sus títulos de oración, la fecha cuando había orado. Y por supuesto, como él oraba conforme a la voluntad de Dios, también apuntaba las respuestas, ponía ahí. Cada día, cuando Dios había respondido, ponía la fecha de la respuesta. Pues bien, este hombre a lo largo de su vida dice que tuvo respuestas de oración, más de 50.000 respuestas a la oración. Y algunas de ellas dice que tardaron más de 30 años. Es decir, que él, que era un hombre de fe, estuvo orando más de 30 años, sin desfallecer, sin desmayar, sabiendo que Dios siempre da respuesta a la oración, y a los 30 años recibió algunas respuestas. Por eso, de verdad, que estemos orando, es una bendición, orando conforme a la voluntad de Dios. Dios ciertamente nos va a responder. También tenemos que tener seguridad del perdón de los pecados. En concreto, los jóvenes no tienen mucha fuerza espiritual, no tienen mucha seguridad, algunos de ellos, y Satanás les engaña. Satanás, a los hijos de Dios, nos puede engañar, destruir no, porque somos de Cristo, nos puede engañar. Y si no tenemos esa seguridad, Él nos va a engañar. Muchos jóvenes, al no tener fuerza espiritual, pues están cayendo en muchas cosas, ¿verdad? Por eso es muy difícil para ellos, porque ellos quieren agradar a Dios, pero no tienen fuerza. Y al caerse, viene el acusador de los hermanos, viene Satanás, y empieza a decir, bueno, con lo que has hecho, ahora ponte ahí con cara de santito a orar, ¿no? Y hacen sentir mal. Ahora con lo que has hecho, ahora sí, vete ahí a la iglesia, ¿verdad? Y claro, se sienten mal. Y no quieren orar porque les da vergüenza de lo mal que lo han hecho. Porque Satanás les está engañando todavía más. Por eso es muy importante que los jóvenes y los mayores también, por supuesto, sepamos que Cristo, Él solucionó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que un hijo de Dios en el nombre de Jesucristo, cuando se arrepiente, tiene el perdón de los pecados. Por eso, en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo tengo que saber que cuando yo peco, yo no voy a Dios por mis fuerzas. Yo no voy a Dios por lo bien que lo he hecho, lo mal que lo he hecho. Dios no me ve así. Él me ve solo a través del mediador, el único mediador que Él ha puesto, Jesucristo. Amén. Él, cuando yo peco, cuando yo me arrepiento y le pido perdón, yo le pido perdón a través de la obra de Cristo. Le pido perdón en el nombre de Jesucristo. Por eso cuando el Satanás viene a acusarme, yo tengo que decir, sí, es verdad, yo soy pecador, yo soy débil, es verdad, pero mira, yo no me apoyo en mí. Yo me presento a Dios en el nombre de Cristo, que hizo la obra perfecta de mi salvación. Y Dios, cuando me ve, Él está mirando esa sangre preciosa que fue derramada. Ese sacrificio perfecto de su Hijo, que es suficiente para perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Por eso yo tengo que saber que no voy por mis fuerzas, no funcionaría. Yo soy débil, pero me apoyo en Cristo, que es todopoderoso, en su obra que es suficiente
para todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y Dios me ve a través de esa preciosa sangre. Es decir, Cristo murió por él. Cristo, mi Hijo precioso, derramó esa sangre tan preciosa. Mi Hijo que era justo derramó esa sangre para dar vida a él que es injusto. Es perdonado a través de ese sacrificio. Por eso, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y pintó esa sangre en los postes y los dinteles de las puertas, el ángel lo que veía antes de entrar a esa casa era si había sangre. Porque la sangre es para Dios. La sangre de Cristo nos justifica, es para Dios. Dios ve la sangre de su Hijo y a través de ella recibimos el perdón. Por eso que tengamos esa seguridad. Somos débiles, nos vamos a equivocar todos los días y ya cuando vayamos al cielo seremos perfectos. Pero si tenemos un fallo de verdad, que nos arrepintamos delante de Dios, teniendo esa seguridad que en el nombre de Jesucristo Dios nos perdona y en ese momento a recibir más fuerza espiritual, para no volver a caer en eso, a recibir más bendición a través de la palabra, para levantarme como un testigo. Pero de verdad tengo que tener esa seguridad, en concreto los jóvenes, la seguridad en el perdón de los pecados. Amén. Hay otra seguridad, que es la quinta, que tenemos que tener. Es la seguridad de la victoria. Vemos la vida de José. Él tenía seguridad de que era un hijo de Dios. Él tenía una buena relación con Dios, disfrutaba, sabía cuál era el deseo de Dios. Dios lo iba a levantar para poder ser testigo como gobernador. Pero de repente parecía todo al revés. En vez de subir empezó a bajar, siendo esclavo. Cuando parecía otra vez que iba bien, otra vez para abajo. Lo meten injustamente en la cárcel. Pero vemos que al final la palabra de Dios, como siempre, se cumplió y José tuvo la victoria. Él fue levantado como un gobernador que pudo proclamar el nombre de Cristo, pudo dar ese trigo a la gente hambrienta. Eso habla de la gente que está muerta espiritualmente, que no tiene la vida espiritual, y Él dio ese trigo. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Amén. Él hizo la evangelización del mundo. Por eso, los hijos de Dios, el Señor nos da la victoria. No podemos fracasar en Cristo. Puede parecer en un momento, como José, que va de mal en peor, ¿verdad? Pero eso es nuestros ojos humanos. Porque Dios de verdad nos va a dar realmente la victoria. ¿Por qué? Porque somos los protagonistas. Somos los protagonistas. Y en cualquier película siempre hay un protagonista. Y esos protagonistas, en las películas, pasan muchas peripecias, ¿verdad? Hay momentos que parece que van a morir, pero nunca mueren. Nunca mueren. ¿Por qué? Porque son el protagonista. No importa lo que ocurra, lo difícil que se ponga la situación. Pero normalmente, al final, siempre ganan. Al final, siempre tienen victoria. ¿Por qué? Porque si se muere el protagonista, se termina la película. Ya no hay función. Y nosotros, por gracia de Dios, somos los protagonistas de la evangelización del mundo en este tiempo. Amén. Somos los remanentes de Dios. Amén. Y tenemos que tener esa seguridad. Tenemos que estar teniendo seguridad de quién somos. Ciertamente, el Señor nos va a dar la victoria. No se quede mirando la situación que tiene, lo que usted piensa, lo que parece. No, no, no. Que tenga seguridad. El Señor en Cristo me va a dar la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice en Filipenses 4:13. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tengan en primer lugar seguridad de la salvación. En segundo lugar, el Espíritu Santo, por su gracia, me está guiando. Aunque parezca que no, Él me está guiando. Él está guiando mi vida. Y me va a guiar para ser un testigo de Jesucristo. Yo cuando oro en el nombre de Jesucristo, Dios me da respuesta. 100% es
es algo matemático, es una ciencia espiritual. Igual que 2 y 2 son 4, cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, Dios le da respuesta. Amén. Y también tengo el perdón de los pecados. Yo cuando me presento a Dios no me presento por mis fuerzas ni por mis habilidades. No, me presento a través de la obra perfecta de Cristo. Yo me apoyo en la obra suficiente de Cristo y Dios me ve a través de Cristo y me perdona. Amén. Y siempre teniendo esa confianza que Dios me da la victoria. Ahora parece que no, pero al final voy a ver cómo realmente en mi vida puedo estar disfrutando de la victoria para glorificar a través de mí el nombre de Jesucristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando cada día de esas 5 seguridades.